Bueno, precisamente queremos analizar los resultados de esta última encuesta y para eso establecemos contacto con Roberto Méndez, director de Adimark, para analizar este nuevo sondeo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludar. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes, igualmente. Bueno, en primer lugar, es lo que se refleja en este caso es que se estabiliza el apoyo a la mandataria. ¿Esto es puntual o esto ya es el punto de inflexión y ya podría la presidenta empezar a cosechar mejores resultados? Bueno, yo creo que es un resultado importante porque la presidenta venía cayendo desde principio de año, prácticamente 8 meses ininterrumpidamente que vimos que su aprobación caía y caía. Bueno, eso es muy malo para cualquier gobierno, pero además creó un clima muy negativo. Entonces, esta alza de un punto marca por lo menos una estabilización en esta caída, cae también la desaprobación y mejora el gobierno en 3 puntos. Así que realmente yo creo que es un elemento importante esto que estamos viendo hoy día. Y podría ser el inicio de una recuperación. Eso va a depender de, bueno, cómo se maneja el gobierno, la economía. Y es importante entender por qué se puede haber producido esta alza. Y yo creo que hay varios factores. Uno, yo creo que claramente fue la forma como la presidenta enfrentó la emergencia en Coquimbo. Acabamos de sentir, ¿no es cierto?, una réplica. Bueno, Coquimbo, la forma como la presidenta enfrentó eso fue muy bien evaluado, muy bien recibido, especialmente en los sectores más masivos, relativamente más pobres, que es donde ella ahí mejora. Hubo otros elementos en el mes, yo creo que la economía está dando algunas señales de estabilización o mejoría incluso, el nuevo presupuesto, ¿no es cierto? Y hubo un elemento negativo, el más negativo del mes yo creo fue La Haya. La Haya, hay un castigo al gobierno en ese sentido, que bueno, fue compensado por lo otro, porque las relaciones internacionales es lo mejor evaluado, pero cae 6 puntos. Y el ministro Heraldo Muñoz también cae 3 puntos. O sea, da la impresión de que La Haya fue mal recibido, fue considerado una derrota de alguna manera por la opinión pública. Yo creo que esos son los factores que están jugando y vamos a ver cómo sigue esto en septiembre. Septiembre es también un mes más optimista. Históricamente hemos visto que los ánimos cambian, llega la primavera, en fin, lo hemos hablado otros meses, y eso también puede haber sido un factor de tipo estacional, pero está por verse si octubre se mantiene la estabilidad o incluso se inicia la recuperación para el gobierno. Claro, conversábamos precisamente a propósito del sondeo anterior, lo importante que era septiembre con todas las actividades republicanas, pero sin embargo es sorprendida con algo pasó. Claro, con este terremoto que fue precisamente un día antes del inicio de la celebración de Fiestas Patrias. Pero la presidenta en terreno, la presidenta interrumpiendo su viaje a la región de Coquimbo, la más afectada, solo para participar de un Tedeum que estuvo lejos de todos los actos republicanos, no hubo Ford Galaxy, no hubo fotografía oficial y la presidenta de regreso a la región de Coquimbo para poder estar en terreno. ¿Fue clave para poder detener la caída? ¿Es esa la salida entonces que tiene la presidenta? ¿Estar en la primera línea de los conflictos, especialmente cuando son ciudadanos? Bueno, yo creo que sí, eso es parte del estilo de ella, es la mejor parte de la presidenta, en contacto con la gente, en contacto con los problemas, ¿no es cierto? Además está la historia, porque el terremoto del 2010 fue un terremoto muy costoso, yo creo, en términos de imagen para ella, así que la preocupación, el estar presente en una cosa de este tipo, yo creo que es importante. Pero no solamente en las emergencias, que Dios quiera que no sigan ocurriendo, ¿no es cierto?, sino en general este contacto con la gente común, con la gente común y corriente en la calle, de su casa, ¿no es cierto? Ella ha ido en septiembre a programas de televisión más bien masivos, fue un matinal, en fin, como que ha ido privilegiando este contacto directo con la opinión pública, que yo creo que le funciona muy bien. Yo diría que sí, que es clave que ella mantenga eso, ojalá que no haya mayores emergencias que enfrentar, Dios lo quiera. Claro, sin duda. Yo quisiera también preguntarle por otro de los temas claves del gobierno y que guarda relación con las reformas que la presidenta quiere llevar adelante. La reforma laboral al menos sigue con un rechazo del 50%. ¿Sigue existiendo un problema en la comunicación de las reformas que son claves para la presidenta Bachelet? Sí, claramente las reformas crean confusión, hay una gran confusión en la opinión pública en torno a ella, en la reforma laboral, en la reforma educacional también. Tengo la impresión que en ese sentido el mes de septiembre no fue bueno. Tengo la impresión de que la reforma educacional
se ha aumentado la confusión en las últimas semanas, el financiamiento a las universidades está siendo muy complejo, muy polémico, vemos que los rectores están prácticamente en guerra, en rebeldía contra todo esto. Realmente creo que las reformas están siendo un factor complejo. La economía, por mi modo de ver, está siendo un factor que pareciera estar ordenándose más. Creo que el presupuesto del ministro Valdés ha sido bien recibido como un presupuesto prudente, ¿no es cierto?, austero. Creo que hay ahí buenas noticias y los datos empiezan a mostrar que la confianza en la economía, incluso el mundo empresarial, empieza a mejorar. Así que hay de dulce y de agraz realmente en el mes de septiembre, y de cómo maneje el gobierno estas distintas variables veremos lo que pasa. Puede ser el comienzo de una recuperación. Yo creo que ojalá sea así, porque con estos niveles de aprobación y rechazo es malo no solo para el gobierno, es malo para todo el país realmente. Señor Méndez, el ministro del Interior es que también sufre una caída importante. ¿Cómo nos explicamos eso? Y también la ministra del Deporte. ¿Qué explicación hay para eso? Mira, yo creo que el caso del ministro del Interior es muy relevante y muestra un cambio que se ha producido al interior del gobierno. Yo creo que hubo grandes expectativas en el nombramiento del ministro Burgos de que él iba a ser el líder político del gabinete y del gobierno, en cierta manera, para la nueva etapa del gobierno, y eso se ha ido diluyendo y hemos visto un ministro que no ha asumido ese rol directivo al interior del gabinete, ¿no es cierto? Incluso que en algunos momentos se ha visto como un outsider, casi incluso con opiniones contrarias a la de la propia presidenta. Yo creo que no se ha materializado eso, y también yo creo que le está pasando la cuenta al ministro Burgos el tema de la delincuencia. La delincuencia sigue siendo el tema peor evaluado, más de 90% rechaza al gobierno en eso. Yo creo que esos dos temas le están un poco pasando la cuenta al ministro Burgos, y hemos visto en cambio al ministro Valdés, que ha ido subiendo lentamente en aprobación, y hoy día dentro del comité político vemos que Valdés es mejor evaluado que Burgos. Se rompió la dupla Burgos-Valdés, que parecía ser la clave de la nueva etapa, hoy día no la veo constituida. En fin, yo creo que el ministro Burgos ha quedado un poco más aislado al interior del gabinete. Cuando usted decía que esto tiene de dulce y de agraz, claro, es que efectivamente la desaprobación de la presidenta dejó de caer de forma sostenida, como lo veíamos en los últimos meses, pero sin embargo la crisis de confianza sigue fuertemente instalada, y lo vemos eso cuando se hace la pregunta a los partidos, sobre los partidos políticos, sobre las coaliciones y específicamente también sobre la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, la noticia es esperanzadora en eso, pero en el resto seguimos igual, ¿no? No, si los datos siguen siendo muy malos, incluso para el gobierno. Lo que pasa es que dentro de todo la desconfianza, el rechazo que muestra la opinión pública, estas pequeñas señales, algo más positiva, hay que mirarlas con mucha atención, y yo creo que también con mucha esperanza desde el punto de vista de análisis social. A eso me refiero, pero por ejemplo, la alianza tiene un 73% de rechazo, la nueva mayoría 74%. Entonces, realmente la actitud de la población hacia nuestro sector, hacia la clase política en general, sigue siendo muy negativa, y esperamos que esto repunte en los meses que vienen. Claro, y lo mismo para el Congreso y la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, el Congreso y la Cámara de Diputados son cifras imposibles, son cifras realmente muy, muy negativas, insostenibles, creo yo, para el prestigio, incluso para la funcionalidad de nuestro sistema legislativo. Por lo tanto, la presidenta, cuando logra detener esta caída, es porque finalmente logra entrar de alguna manera de forma sutil en sintonía con la ciudadanía, y especialmente porque esta catástrofe que todos lamentamos sin duda se transforma políticamente en una oportunidad de poder estar en terreno y en contacto. ¿Será esa entonces finalmente la gran explicación para evitar esta caída? Porque siguen avanzando de todas maneras el caso Penta, el caso Cabal, que finalmente calaron hondo en la confianza de la ciudadanía. Claro. Así es, yo creo que ahí hay una oportunidad, un área que la presidenta evidentemente debiera tratar de profundizar y de mantener. Claro, pero no puede dejar de enfrentar los otros problemas. Por ejemplo, en septiembre el caso Cabal fue un caso que estuvo en la opinión pública, ¿no es cierto? El tema del computador, del hijo, todo ese tema estuvo muy presente, y eso le daña.
Por eso es que la credibilidad y la confianza en ella siguen estando muy bajos y no mejoran nada en el mes de septiembre. Claramente son otros temas que ella también tiene que enfrentar, es decir, el tema de contacto directo con la ciudadanía es necesario, funciona, pero no es suficiente. Claramente no es lo único que tiene que hacer la presidenta. Bien, pues muchísimas gracias, señor Méndez, como siempre, para compartir el análisis respecto a este nuevo sondeo. Gracias, Macarena, gracias.